Bien, esta noche el tema es la cruz es una bendición. Entonces vamos a iniciar con lo que es la cruz, ¿no? ¿Y qué es la cruz? ¿Y qué es lo que se nos viene a la cabeza cuando decimos la cruz? Lo primero que viene, a ver, hecho, ahorita todos están en silencio porque no podemos estar abriendo los micros, ¿no? Pero cuando viene la palabra cruz, pues lo primero que nos hace sentir es la cruz de Cristo, Jesús crucificado, Viernes Santo, los misterios dolorosos, ¿no? Es eso, la vía cruz. Eso es lo que nos hace ver en este momento lo que es la cruz, ¿no? Entonces, aquí vemos pues que cuando recordamos la cruz, lo primero que vemos es a Jesús. Jesús, y recordamos los misterios dolorosos, y justamente en los misterios dolorosos, que es todo lo que es la detención de Jesús, su flagelación, su tortura, el camino de la pasión, o sea, el camino de Jesús con la cruz a cuestas y luego la muerte en la cruz. En realidad, como dicen, son misterios dolorosos, sí, son momentos dolorosos relacionados con la cruz. Y es lo primero que vemos, que entonces la cruz está relacionada a lo que es dolor, martirio, sufrimiento, abandono, muerte. Eso es lo que nos trae a la cabeza, lo primero, ¿no? ¿Por qué? Porque es cierto, cuando nosotros recordamos a Jesús, desde que va a ser apresado, pues él dice, ¿no? Si aparta de mí este cáliz, pero si no, o sea, si no es posible que haz tu voluntad y no la mía, ¿no? Es eso lo primero que dice Jesús. Entonces Jesús sabía lo que iba a venir, sabía que todo viene también del Padre, tal como ahora lo estaba hablando la palabra de hoy. Jesús y el Padre son uno solo y todo lo que sabía Jesús viene de lo que Dios Padre le dice. Entonces él sabía lo que iba a hacer, pero ya el cuerpo mismo le hacía ver, ¿no?, que lo que venía era muy doloroso. Sin embargo, él se mantuvo obediente hasta el final con su padre, ¿no? Él siempre decía, por ejemplo, vemos en Juan 4:34, él dice, ¿no? Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Que dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién lo ha enviado? El Padre. Su alimento es hacer la voluntad del Padre. Y a pesar de lo que sabía que iba a venir, él tenía que hacer la voluntad del Padre. O sea, él sabía lo que venía. Y justamente en el momento de la cruz, él tuvo que ser obediente. A pesar de todo lo que le decían, de todo lo que podía pasar, él mismo tenía que cumplir con la voluntad del hombre. ¿Por qué? Porque en Juan 17:4, ¿qué dice Jesús? Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. ¿Qué me encomendaste realizar? Jesús sabía que ya venía el fin de su vida y que él en ese momento estaba también glorificando en la tierra a Jesús con todas sus obras, con todo lo que había estado haciendo, tal como el Padre se lo había pedido, porque era lo que él le había encomendado realizar. ¿Qué hizo Jesús desde el principio? Pues milagros, sanaba a enfermos, resucitaba muertos, curaba a todo el que se le presentaba delante, y eran muchas personas, y a todas ellas los sanaba, y es así dice la palabra, a todos los sanaba. Él perdonaba los pecados, o sea, todas las cosas que hacía eran porque el Padre así se lo pedía. Y él se estaba en comunicación
constante con el Padre, orando con el Padre, y se pasaba no 1 hora o 2 horas como estamos nosotros ahorita en el grupo, no. Él se pasaba horas, en la madrugada se levantaba orando hacia el Padre para poder saber qué quería el Padre. Ese es un modelo de oración que nosotros aún nos falta llegar a tener. ¿Pero por qué? Porque justamente Jesús dijo que Él había venido aquí no a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate de muchos. Eso es lo que Él había dicho en Marcos 10:45. Yo he venido a dar la vida como rescate por muchos. Él, a pesar de todo lo que fue sufriendo, ¿no? Él fue fiel a su Padre, fiel a su misión, fiel a sí mismo, fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y eso lo ha dicho. Hoy día lo escuchábamos en el mensaje que nos mostraba la hermana, que nos decía la hermana Gloria. Él ha venido a salvarnos y Él nos ha mostrado y nos ha dejado a su Santo Espíritu justamente para que nosotros entendamos cuál es la verdad en todo esto. Y conociendo realmente por medio del Espíritu Santo nos podemos dar cuenta que es esa, la cruz que Él llevó a tener como un fin de su vida, ¿no? Resultaba ser realmente el triunfo. Para los judíos, consideraron que la cruz, la crucifixión y la muerte de Jesús fue más bien un triunfo para ellos, para los fariseos, porque al final nos deshicimos de él, al final se murió, al final, no pasó nada, ahí lo han bajado y lo han metido a la fosa, ¿no? O sea, eso era, pero no, en realidad fue un triunfo para Jesús y fue un triunfo para todos los que creían en él. ¿Por qué? Porque no quedó en la cruz, la muerte de Jesús no quedó ahí. El Jesús resucitó y Él por medio de la cruz nos hizo conocer el camino de nuestra salvación. El camino de nuestra salvación que fue lo que Dios Padre siempre quiso para todos nosotros, que desde el momento en que nos creó, nos hizo para ser felices y para vivir esa salvación eterna. Lamentablemente, nosotros no fuimos obedientes. Desde el primero que nos representa, que es Adán y Eva, pues desobedecieron, no obedecieron al Padre. Y eso abrió el camino hacia lo que es la muerte, al pecado y la muerte. Y no fuimos obedientes como lo fue Jesús. Y Él nos muestra de que el Padre lo que siempre ha querido fue eso, salvarnos. Y ha tenido que enviar a su propio Hijo, para que nos muestre el camino de la salvación. ¿Por medio de qué? Por medio de la cruz. O sea que aquí comenzamos a ver que la cruz realmente no es un hecho tan doloroso. Quizás la cruz representa los hechos más dolorosos que tenemos nosotros en la vida. Quizás la cruz representa los sufrimientos que tenemos a lo largo de nuestra vida. Pero Jesús nos ha mostrado que la cruz es el paso a la salvación, es el paso hacia la gloria. Y entonces nos muestra el camino de nuestra salvación. Entonces ya no resulta ser una maldición como antes se podía pensar en la cruz. Todos los que son malditos terminaban en la cruz. No, Jesús era un hombre bendito porque era el Hijo de Dios. No tuvo nada por qué ser crucificado, sin embargo lo hizo por nosotros, por nuestros pecados, para mostrarnos el camino de nuestra salvación. Y la cruz entonces dejó de ser una maldición. La cruz es entonces la forma como nosotros buscamos
debemos, perdón, encontrar la salvación. Muchas veces nosotros no conocemos totalmente a Jesús y no conocemos la obra, no conocemos la palabra, que semana a semana, y eso todos los días se la hacemos llegar por medio del WhatsApp para que conozcan cuál es la voluntad del Padre, para que conozcan cuáles son las verdades que nos enseña Jesús. ¿Para qué? Para que en el momento que clamemos al Espíritu Santo, Él nos haga recordar esas verdades que nos está diciendo Jesús día a día. No el día miércoles nada más, no, sino el día a día, el día a día. Y de esa manera lo conocemos más y sabemos qué es, y nosotros también podemos de esa manera glorificar al Padre como Jesús lo glorificó con su vida, con su muerte y con su resurrección. Ese pequeño video no dura más que 2 minutos nada más. Podemos mirar, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Lo que significa la cruz en nosotros. Lo que debemos buscar nosotros es la gloria de Dios en nuestra vida. Cómo lo glorificamos a Dios en nuestra vida. Y la cruz resulta ser algo para glorificarlo. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja, sumérgeme. Como pueden ver, ¿no? Sí, cada uno tiene la cruz que puede llevar. El Señor hace las cosas cuando vamos conociendo a Dios, los vamos conociendo y vamos en nuestra vida encontrándolo, nos damos cuenta que Él hace las cosas de una manera que no podemos explicarla. O sea, nosotros podemos hacer muchos planes y de pronto Él cambia nuestros planes y al final decimos, caramba, sí, a pesar de lo difícil y lo duro que fue, pero Él cambió nuestra vida para bien. Así es. Doy testimonio de mi vida o sea, creo que los testimonios de esto y de las cruces son mis propios hijos, pero al final son lo que me lleva, pienso yo, a mi salvación, porque con ellos he ido conociendo a nuestro Señor. Ahora último, ustedes sabían del último de los hijos que tuvo que salir del país. En realidad, él probó salir del país a otros países, sin embargo, con el problema de estar en forma ilegal, es algo que no lo podía aceptar, entonces, pero se producían muchas situaciones difíciles de estar así, ¿no? De esa manera. Hasta que las cosas no le salían bien acá, por más que nosotros orábamos con su papá y con sus tías y todo, no salían las cosas como esperábamos, y de un momento a otro, en plena pandemia, sale la posibilidad de él viajar legalmente con papeles
por la ciudadanía que salió a mi esposo y pudo viajar. Y él, lo primero que le salió es, me voy. Y en realidad, para mí, no lo tenía en los planes, no pensé que debía de viajar, no pensé que iba a viajar. Fue difícil, pero al final el Señor así lo decidió, ¿no? O sea, es duro porque, o sea, hablar con Él una vez a la semana, sabiendo las cosas que va pasando, no poder abrazarlo, no poder acercarme a Él, no poder en cualquier momento ni consolarle, ni hablarle, o sea, decirle las cosas, pero a través de una pantalla, no es fácil. Las que tienen sus hijos afuera, pienso yo que ha sido así difícil al principio, pero luego, sabiendo que sí, era como una cruz, ¿no? Pero el Señor les hizo ver que al final fue para la felicidad de ellos y al final la felicidad de nuestros hijos es nuestra felicidad. Y sabemos de que de repente este camino no solamente sean nuestras dificultades o sacrificios o sufrimientos, han sido para bien y de nosotros mismos porque hemos conocido que la voluntad de Dios siempre es perfecta, agradable, sí, buena, y para la felicidad de nuestros hijos también, porque van a poder alcanzar también la felicidad que el Señor les tiene preparada. Entonces, es importante, ¿no? O sea, cuando vimos este video de las cruces, sí es cierto, nosotros queremos aminorar nuestra cruz, nosotros nos quejamos a veces y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué? Y generalmente cuando nos damos cuenta más esto, cuando estamos siguiendo al Señor, cuando estamos en el camino del Señor, cuando hemos adquirido una responsabilidad dentro del grupo, cuando tenemos un cargo, cuando tenemos algo y estamos ahí dándole, tratando de hacerlo mejor para Él y salen cosas difíciles en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestro trabajo, con nuestras cosas y nosotros de pronto comenzamos a decir, ¿qué pasó? ¿No? Pero la palabra dice, ¿no? Que nunca vendrán las pruebas más allá de nuestras fuerzas. Y es cierto, las cruces que nos ha dado el Señor, Él sabe hasta dónde podemos cargarlas. Entonces no necesitamos recortarlas, no necesitamos quitarlas, porque esa cruz sirve justamente como llave para entrar al paraíso, para entrar a esa vida eterna. Nuestro sufrimiento podemos darlo también a cambio de la salud o la solución o la solución de algún problema, de algún familiar, de nuestros propios hijos, los sufrimientos que tenemos. O sea, la cruz realmente entonces al final no nos debe dar miedo. La cruz más bien lo que debe de dar nos debe dar alegría, porque eso es lo que nos permite realmente llegar a conocer a Jesús. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado al grupo de oración y a tener este encuentro con el Señor a través de un sufrimiento, a través de una situación difícil? Cuando de repente no podíamos aceptarlo y cuando hemos conocido al Señor y hemos recibido de Él su Santo Espíritu en la efusión, de pronto nos hemos sentido liberados de todo este dolor y nos hemos sentido mejor y nos hemos sentido, sí, está bien, es tu voluntad y vamos a encontrar las respuestas en el tiempo. Y hemos visto que las cosas son para bien, ¿no? O sea, es eso. Sí. Si yo amo a Jesús resucitado, debo vivir también a Jesús crucificado, es decir, la cruz. Yo debo de también, o sea, amar a la cruz. O sea, la cruz no es un castigo, la cruz no es algo del cual estoy yo pagando una culpa. No es porque Dios me ha abandonado y tengo que cargar esta cruz porque no. Todo lo contrario, veamos que la cruz realmente es una bendición. El Señor ha pagado, ¿por qué? Para que nosotros podamos tener por medio de esta cruz el camino hacia la gloria. Él nos ha dicho en Mateo 11:28, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré.
Eso es cuando nos sintamos como que estamos cargando esa cruz en el camino al Calvario, o sea, como que ya nos encontramos cansados y agotados y necesitamos a un José para que nos ayude a cargar la cruz, es cuando nosotros debemos clamar al Señor. Ven, Señor, ayúdame, en ti confío. Y Él nos levantará, Él nos ayudará, y Él cargará con nuestro agobio, con toda nuestra carga, y nos dará la suya, que es liviana. Eso es lo que Él nos dice. El crucificado, o sea, Jesús crucificado, es el que más nos comprende, porque Él pasó también por ese dolor, Él pasó también por ese sufrimiento, y Él es el que nos salva. La cruz en realidad es salvadora. Es la última vez de mi accidente que terminé, yo sentí un dolor tremendo. Yo soy muy, aguanto el dolor, pero este dolor era fuertísimo. A pesar de eso, lo único que coincidía con la hora de la Divina Misericordia, que recordaba los dolores de Jesús, y yo decía, caramba, mi dolor no es tanto como el tuyo, Señor. También no puedo quejarme, porque al final yo misma me causé este dolor, y en cambio a ti somos nosotros los que te hemos causado los dolores. Miren, eso me llevó a pasar el resto del tiempo tranquila, la semana preparándome para la operación, tranquila, sabiendo de que Él iba a encontrar. Y aún, a pesar que todavía no levanto mi mano, sé que Él tiene un plan en todo esto, y al final alcanzaré lo que Él tiene preparado para mí. Así que no puedo dejar de confiar, y tengo que esperar así, con la mano ahí, y las limitaciones que tengo, pero ahí solamente en Él debo de confiar. Entonces, recordemos en Juan 3:19, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Si Jesús no murió en la cruz y venció a la muerte y resucitó, Él mismo nos ha prometido eso, la vida eterna. No moriremos más allá de esta muerte. Esta muerte es al final un paso para la vida eterna. Y cuando aceptemos nuestra cruz, realmente sentiremos ese amor liberador, esa paz, nuestra propia salvación. Así que ahora vamos a pedir al Señor en esta noche que, Señor, míranos con esta cruz que tenemos. Tú nos conoces a cada uno de nosotros, Señor Jesús, y conoces la cruz que cargamos. Pero, Señor, queremos aceptarla, que tu Santo Espíritu nos ayude a aceptar esta cruz, y que logremos por medio de esta cruz llegar realmente a nuestra salvación, que nuestra cruz sea justamente la llave para entrar al reino, y que todo este sufrimiento pues no solamente sirva para nuestra salvación, sino también para la salvación de los nuestros, quizás aquellos familiares que estén viviendo en pecado, que estén alejados de ti, que no quieren aceptarte. Todo nuestro sufrimiento te lo entregamos, Señor, para su salvación también de ellos. Gracias, Señor, por escucharnos, y pedimos a nuestra Madre María que también ella interceda por todos estos momentos que vivimos de sufrimiento, para que este sufrimiento y esta aceptación de nuestras cruces sirvan para glorificar a nuestro Dios. Amén. Amén.